Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Isaías, capítulo 5, versículo 2 al 5 vamos a leer en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogido. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo de mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el propósito de la bendición. El propósito de la bendición. Es un tema bien importante para nuestra vida. ¿La bendición de Dios tendrá su propósito? Con este tema vamos a compartir la palabra de Dios. Hermano, tenemos que saber, la bendición de Dios tiene su propósito. Cuando Dios bendice a alguien, lo hace con propósito y expectativa. O sea, cada bendición tiene su propósito. Por eso hay un dicho famoso que dice: las bendiciones fluyen con propósito. Cuando yo leí esta palabra, me quedé impactado y estuve pensando por mucho tiempo, meditando sobre este tema. Las bendiciones fluyen con propósito. O sea, donde hay propósito adecuado, indicado, ahí va a fluir la bendición de Dios. Tenemos que meditar sobre esta palabra. Todas las bendiciones son regalo de Dios y Dios las da con un propósito. Dios no nos da bendición para que nosotros perdamos. Dios nos da la bendición con su propósito. Esther fue una mujer que fue llevada como en cautiverio. Y Esther, estando en tierra extranjera como en cautiverio, llega a ser la reina de Medo-Persa, por la gracia de Dios. Es una locura que una esclava que fue llevada llegue a ser la reina del imperio. Pero por causa de un funcionario que se llama Amán, por el complot de él, el pueblo de Judá llega a un peligro de extinción. Querían matar y deshacer todo lo de Judá, de Medo-Persa. Entonces su tío, Mardoqueo, quien crió a la reina Esther, le dice a su sobrina: hija, ¿quién sabe que tú llegaste al reino para salvar al pueblo
en esta hora. ¿Quién sabe que Dios te bendijo con la reina, llegar a ser reina, para que salve a tu pueblo en este tiempo difícil? Si tú no haces nada, la salvación y la liberación vendrá de otra parte. Pero tú y tu padre moriremos. O sea, Mardoqueo está diciendo que Esther llegó a ser la reina, recibió esta bendición con un propósito. Por eso que Esther tenía que interceder para cumplir el propósito de esa bendición que recibió. Y por eso dice así en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13 al 14, mire lo que dice. Mardoqueo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, vea, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe? Vea lo que dice aquí. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, está diciendo que tú recibiste la bendición de Dios para que en este tiempo pueda interceder. Dios tuvo un propósito, por eso te ha bendecido. Entonces Esther dice: si perezco, que perezca, voy a cumplir el propósito de la bendición que Dios me dio. Hermanos, cuando Dios nos da la bendición, Dios nos da esa bendición con un propósito. Hermanos, Dios no nos da bendición para que nos confunda y que nos perdamos y que seamos arrogantes. Cuando Dios bendijo a Sansón, le dio una fuerza especial. Lo hizo para proteger a Israel de los ataques de los filisteos, para que protegiera y cuidara al pueblo Israel de la mano de los filisteos. Dios no concedió a Sansón bendiciones especiales para que jugara con mujeres extranjeras y haga travesura peligrosa. Hermano, Sansón recibió una bendición tremenda, especialmente por Dios. Pero con el tiempo, Sansón llega a perder el propósito de la bendición y llega a jugar con la bendición de Dios, jugando con las mujeres extranjeras, haciendo travesura peligrosa. Sansón perdió el objetivo, el propósito de la bendición. Por eso llegó a ese resultado triste. Hermanos, en la parábola de los talentos, dice que un hombre, un dueño, un señor, yéndose lejos, llamó a sus siervos, le entregó sus bienes, conforme el talento, la capacidad, cada siervo. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio un talento. Hermano, un talento es 6,000 denarios. 6,000 denarios es para que un jornalero ahorre durante 20 años para que pueda juntar un talento. Es mucha plata. Para que un jornalero trabaje y ahorre
durante 20 años para que pueda ahorrar un talento. Y este señor fue del viaje, cuando volvió hacía la cuenta. Y lo que había recibido 5 talentos, 2 talentos, trajeron otros 5 talentos, 2 talentos, para hacer la cuenta con el señor, con el dueño. Entonces el dueño lo elogió, lo bendijo. Pero el que había recibido un talento no trajo nada, sino solo un talento. Entonces el dueño, ¿qué has hecho? Le pregunta. No, tuve miedo, lo escondí en la tierra, así que acá está tu talento. Un talento le trajo. Entonces se enoja el señor, se enfadó con él y le quita el talento que le había dado, le quita el talento y lo echa afuera, lo abandona. Siervo inútil, malvado. ¿Para qué te di el talento? Hubiese depositado por lo menos al banco entonces para que te pague interés. Hermano, este siervo llega a ser quitado su talento, llega a ser echado de la casa. ¿Sabe por qué? Porque no conocía el propósito del talento. El propósito del talento, había propósito. Tener un talento es mucha cosa. Con eso no hizo nada. Hermanos, si llegamos a olvidar o nosotros si no conocemos el propósito de la bendición, no vamos a poder recibir la bendición de Dios. Hermanos, debe haber un propósito claro para recibir la bendición. De la bendición que nosotros pedimos, tiene que haber un propósito claro para que podamos ser bendecidos. Salomón, después de haber ofrecido 1000 sacrificios a Dios, Dios aparece a Salomón y le pregunta: Salomón, ¿qué quiere que te haga? ¿En qué te voy a bendecir? ¿Dame mucha plata? No, hermano. Salomón dice: oh mi Dios, tu pueblo es grande. Yo soy un niño que no sabe discernir. Así que dame un corazón sabio para que yo pueda atender a tu pueblo, para que pueda juzgar a tu pueblo con sabiduría. Entonces a Dios le agradó porque Salomón tenía bien definido el propósito de la bendición que estaba pidiendo. Hermano, entonces agradó a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios a Salomón? Le llega a dar la riqueza y la gloria que Salomón no había pedido. ¿No es así? Incluso le da la riqueza y la gloria a Salomón. No solamente le da la sabiduría al corazón sabio. Así, hermano, si que queremos nosotros gozar de la bendición de Dios, tenemos que tener bien definido el propósito de la bendición. Yo llevo 51 años aquí en Sudamérica. Estuve pastoreando en casi 40 años en diferentes países de Sudamérica. Argentina, Paraguay, Chile, México, Ecuador y Bolivia. Estuve en diferentes partes como misionero. Y he visto mucha gente bendecida por Dios. Entre ellos muchos coreanos que ganaban fortunas, que llegaron a ser bendecidos. Muchos de ellos hacían ofrenda misionera, hacían ofrenda para la construcción. Dios lo estaba bendeciendo. Pero cuando llega a ser bien bendecido,
pierde el propósito de la bendición y se confunde. Se hace arrogante, gasta en lo que quiere, se enaltece. He visto mucha gente bendecida, pero por no reconocer el propósito de la bendición, llega a tener su final triste. La verdad, acá en Bolivia mismo, conozco entre los coreanos y bolivianos, muchos bendecidos, pero llegan a perder todo porque han olvidado, han perdido el propósito de la bendición. No quiero mencionar, pero hay un hermano coreano que fue bendecido tremendamente y con toda bendición que había recibido, se hizo arrogante, se hizo soberbio, comenzó a criticar a todo el mundo. Mucho choque con los demás hermanos de la iglesia. Ahora está miserable, no imagina. Toda la gloria, toda la bendición se fue. Sus hijos totalmente salieron mal. Hermanos, le digo, pero hay hermanos que recibieron bendiciones y no se olvidaron el propósito de la bendición y sigue respondiendo al propósito de la bendición y sigue recibiendo más bendiciones. Hay que reconocer, hay que saber que la bendición de Dios fluye con propósito. Aquellos que se olvidaron el propósito de la bendición, no puedes ser bendecido. Para ser bendecido por Dios y usado por Dios, debemos tener un propósito claro para la bendición. Si estamos pidiendo bendiciones por la salud, tenemos que tener bien definido por qué. ¿Con qué propósito estamos pidiendo la bendición de salud? Es para servir a Dios, para buscar al reino de Dios y su justicia, para evangelizar, para atender a los necesitados. Para eso yo necesito, Señor, la salud, para que yo pueda ser usado en tu reino para tu justicia. Para que yo pueda ir a hacer la obra misionera y ayudar a la gente necesitada a hacer evangelismo. No pedir la bendición para que esté en la farra. Yo conozco mucha gente, no acá en Bolivia, en Argentina, que pidió tanto por la salud, Dios le bendijo, le curó, se fue a la farra, se perdió. Y yo le digo, hermano, Dios no le bendijo físicamente para que se vaya a la farra. Hermanos, cuando uno no reconoce el propósito de la bendición, no puede recibir la bendición de Dios. Mucha gente, nosotros pedimos bendición material, que bendiga nuestro negocio, nuestro trabajo. Pero ¿para qué quiere tanta plata? Es para que yo tenga mucha plata y compre muchas cosas de lujo, para que yo pueda ir a comer en restaurantes de lujo, compre la ropa lujosa y para que yo pueda gozar de la bendición, para que yo pueda ser arrogante. No, hermano. Si uno está pidiendo bendición material, dígale para poder ayudar a la iglesia necesitada, para hacer la obra misionera, para atender a la necesidad de los necesitados. Señor, yo quiero que tú me utilices materialmente para que yo sea un empresario que levanta tu obra. ¿Para qué queremos que nuestros hijos sean bendecidos? Para que sean hijos
que teme a Dios y que sea usado por Dios. No para que se haga un profesional, un médico, un hombre adinerado, para que se pierda en este mundo. Ese no es el propósito de la bendición. Hermanos, tenemos que tener bien definido el propósito de la bendición para que podamos ser bendecidos. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana se trata de esto. La bendición se pierde si no se cumple el propósito de la bendición. Bien definido, ¿verdad? La bendición se pierde si no se cumple el propósito de la bendición. La bendición de Israel, Dios tenía un propósito. Con un propósito Dios había bendecido a Israel. Pero Israel no respondió. ¿De qué se trata el texto de hoy? Un agricultor plantó en su viña las mejores plantas de la uva. En el terreno que tenía él. Trabajó duro e hizo todo lo posible para que crecieran y para que produjeran buenas uvas. Hizo todo lo que tenía que hacer, levantó torres, hizo lagares, le abonó, trabajó duramente, le hizo todo lo que necesitaba, esperando que produciera uva de primera calidad. Pero cuando llegó temporada de producir uva, esta viña, estas plantas, en vez de producir uva de primera calidad, produjo uva silvestre agria que no se puede comer. Hizo todo lo que tenía que hacer esperando buena uva, pero uva silvestre que no se puede comer. Entonces, hermanos, ¿qué haría el agricultor? Esperaba buenos frutos. Entonces va a sacar esa planta, porque es una planta inútil que ocupa solo ocupa el terreno. De eso se trata el texto de hoy. Va a terminar la bendición. Y se va a terminar. Veamos el texto de hoy, por favor, Isaías 5, 4 y 5. Vean lo que dice. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Vea, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Después de haber tanto hecho, después de bendecir tanto, ¿ya para qué? Termina la bendición de Dios cuando llega a no cumplir el propósito de la bendición. De eso se está tratando el texto de hoy. Hermanos, por eso tenemos que entender que nosotros cuando no respondemos al propósito de la bendición, esa bendición se termina. Hoy en día, muchos creyentes que fueron bendecidos no reciben más bendición de Dios porque se han olvidado el propósito de la bendición. Una familia tuvo un hijo y lo educaron para que fuera buen hijo. Le dieron todo amor, le conseguían lo mejor, le compraban todas las cosas buenas del mundo y esperaba
que salga bien este hijo. Los padres tenían muchas expectativas de su hijo. Sin embargo, a medida que el hijo crecía, hacía todas las cosas malas, en contra los deseos de los padres. Pero aún así, los padres enviaron a estudiar al extranjero, al exterior, a una buena universidad que tenía que pagar mucha plata. Hermano, estudiar en la universidad de Europa y de Estados Unidos, de Suecia, son más de 150,000, 200,000 dólares anualmente. Y los padres enviaron esperando que su hijo le salga bien. Pero el hijo estando ahí, no estudia. Falta la clase. Hermanos, y se junta para beber, para drogar, y sale con la gente no adecuada. Hermanos, en este caso, así, ¿qué hay que hacer estos padres? ¿Hay que seguirle mandando dinero? Si le sigue mandando dinero, su hijo se va a perder más y más. Usted dirá, hay que hacer algo para que cambie este hijo. Por esta causa, hermano, la bendición de Dios se corta, porque no respondemos al propósito de la bendición de Dios. Dios eligió y bendijo a Israel porque Dios tenía expectativa de Israel. Pero Israel, bendecido por la gracia de Dios, se confundió y vivió una vida de malo fruto, que no vivió una vida que Dios esperaba. Vivían la misma vida corrupta que los países de los vecinos. Hermanos, esperaba que los israelitas sea algo especial, algo diferente. Por eso lo había bendecido tanto, lo había llevado a la tierra donde fluye leche y miel, e hizo habitar en la casa que ellos no edificaron, hizo tomar vid y comer el higo que ellos no sembraron, no plantaron. Pero ellos se hacían la misma cosa que los mundanos. Por eso, hermano, Dios está diciendo, mi pueblo Israel ha perdido el conocimiento. Hermano, el texto de hoy está hablando de eso. Para experimentar la bendición de Dios, hay que vivir una vida que responde, que cumple al propósito de la bendición. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros viviremos una vida que cumple el propósito de la bendición? ¿Cómo podremos vivir una vida que cumple el propósito de la bendición para que nosotros podamos ser bendecidos y usados por Dios? En tercero y en último, para vivir una vida que cumple el propósito de la bendición, hay que ser un canal de la bendición. Hay que ser un canal de bendición. Si queremos nosotros queremos nosotros responder al propósito de la bendición, si queremos ser aún más bendecidos, tenemos que vivir una vida como un canal de bendición para bendecir a los demás. Hermanos, la bendición de los creyentes no es acumular la bendición. No se confunda, por favor.
La bendición de Dios no es acumular, atesorar de la bendición. La bendición de Dios es llegar a ser un canal para bendecir a los demás. Ahí estamos cumpliendo el propósito de la bendición. Rockefeller se hizo millonario a los 34 años. Temprana edad, ¿verdad? Se hizo millonario a los 34 años. Y a los 43 años se hizo el hombre más rico de los Estados Unidos. Y el hombre más rico del mundo a los 53 años. Era el hombre más rico del mundo, Rockefeller. Pero después de 2 años, cuando tenía 55 años, se enfermó de una enfermedad incurable. Rockefeller. Fui hospitalizado. Los médicos decían que no había esperanza porque no conocía la causa y era una enfermedad incurable. Internado en el hospital, el hombre más rico del mundo. No podía hacer nada. Una vez, caminando por el pasillo de hospital, llega a escuchar una mujer que ruega en la oficina de administración que atienda a su hija enferma, la niña enferma, aunque ahora no podía depositar dinero, que atienda, por favor, lloraba. Y los administrativos le decían, no señora, hay un reglamento. Así es el mundo, ¿verdad? Rockefeller, parado, miraba. Y en ese momento le llega la voz de Dios en su corazón, que decía, tú tienes que curar a la niña. Es una voz que llegaba en su corazón. Tú tienes que curar a la niña. Entonces Rockefeller llama a su secretario e hizo pagar el tratamiento sin que nadie lo supiera. Y después la niña se sanó de su enfermedad y saltaba en el pasillo del hospital. Y este Rockefeller cuenta en su autografía, está registrado en su autografía de Rockefeller. Nunca supe que había una vida tan feliz en esta vida. Nunca sentí tanta felicidad en mi vida al ver la niña sanada. Y este Rockefeller, estando ahí en el hospital, decidió convertirse en canal de bendición, en un canal para bendecir a los demás. Rockefeller patrocinó orfanato, escuela, universidades, hospitales, obras sociales y fundó 4.800 iglesias solo en Estados Unidos. Mire, hermano, si se gastó tanta plata, debería haber empobrecido Rockefeller, pero dice, él ayudando a los demás, Dios le bendijo más aún en su empresa materialmente, más prosperado. Hermanos, Rockefeller dice en su autografía, viví en la persecución durante los primeros 55 años de mi vida. Pero viví felizmente durante los segundos 43 años en mi vida. Viví tan feliz cuando me convertí en un canal para bendecir a los demás. Aunque los médicos decían que no iba a vivir más de 5 años, llegué a vivir hasta 98 años. Sano. Hermanos, si es que queremos ser bendecidos, tenemos que ser un canal para bendecir a los demás, conocer el propósito de la bendición. ¿Por qué quiero ser bendecido? No es para que yo esté andando
con la marca, andando en la cosa lujo, andando yo ahí en el nivel alto. No, hermano, no es eso. El propósito de bendición no es para eso. ¿Saben por qué la iglesia de Europa, está grave la cosa, la iglesia de Europa, de Estados Unidos y de Corea se está decayendo hoy en día? Es porque han perdido su propósito de bendición. Dios bendijo a la iglesia con un propósito, pero la iglesia ha perdido su misión, su propósito, y están construyendo su propia fortaleza hoy en día. La iglesia no está cumpliendo con el propósito de la bendición. Dios bendijo a la iglesia para que con esa bendición bendiga a los demás. Hermanos, si el propósito del avivamiento de la iglesia es para enriquecer al pastor y a su familia, ese propósito del avivamiento está totalmente equivocado. Veo muchos pastores que piensan que el avivamiento, la bendición de la iglesia es para enriquecerse al pastor y a su familia, y la iglesia se convierte en un negocio de la familia. Yo digo, va a ver lo que Dios va a hacer. Hermanos, la prosperidad, el avivamiento, la bendición de la iglesia no es para eso. Ya usted sabe qué es lo que sucedió con la iglesia de Jerusalén. Vino una gran persecución a la iglesia de Jerusalén cuando se habían olvidado el propósito del avivamiento de la bendición. Hermanos, para llegar a ser una iglesia que reciba la bendición de Dios, hay que convertir en una iglesia misionera, en una iglesia que ayuda a los necesitados, en una iglesia que cumple el propósito de la bendición. La iglesia y los creyentes que no hacen obra misionera, que no brindan su ayuda a los necesitados, ya perdieron su propósito de la bendición. Por eso hoy en día la iglesia no está siendo bendecida. Ya esa iglesia perdió el sentido de su existencia. Aunque muchas iglesias están pasando por tiempos difíciles, la iglesia misionera, la iglesia que hace ayuda a los necesitados, siguen creciendo hoy en día también. Alguna iglesia, ¿verdad?, que hacen obra misionera, que hacen obra que ayuda a los necesitados, siguen creciendo. La iglesia, una iglesia que nosotros conocemos, la iglesia del Evangelio Completo de Los Ángeles, continúa creciendo y recibiendo la bendición de Dios a pesar de estos tiempos difíciles. A pesar de este tiempo difíciles, la iglesia de Los Ángeles, de Evangelio Completo, está creciendo. Está siendo bendecida porque conoce el propósito de la bendición, cumple la expectativa de Dios y se convirtió en un canal de bendición para bendecir a los demás. La iglesia Evangelio Completo de Los Ángeles visitan desde Centroamérica hasta Sudamérica más de 20 veces anualmente. Va y le ayuda a la iglesia necesitada. Y esa iglesia sigue creciendo, sigue bendeciendo. ¿Por qué? Porque cumple el propósito de la bendición. Nuestra iglesia Bolivia, a pesar de nuestra situación, hermanos, queremos ser iglesia misionera y que ayuda a la iglesia necesitada, para que nuestra iglesia sea bendecida. La universidad no es para ganar dinero, hermanos.
La universidad es para que la familia de poco recurso puedan venir a estudiar a la universidad y que puedan capacitarse, pues para que puedan ser profesionales y sean futuros líderes en Bolivia. Aquí no estamos ganando ni un peso. A pesar de todo, nosotros construimos iglesia en Isoso. Y ahora quiero visitar a la iglesia del concilio, ponerle aire también, construirle los baños, las necesidades, y quiero hacerle campaña, apoyarle para que esa iglesia se crezca también. Nosotros, hermanos, quiere que le diga a nuestro ingreso aquí, la iglesia Bolivia, es una vergüenza. Con lo que ingresa acá, hermano, no estoy diciendo nada, pero es una vergüenza. Pregúntale a hermano Víctor. Pero aún así nosotros seguimos luchando, queremos nosotros cumplir la función, y yo sé que Dios no va a fallar a nosotros. Yo sé que Dios nos va a apoyar. No estoy insinuando nada, hermano. Simplemente, la iglesia que cumple el propósito de la bendición, los creyentes que cumple, que responde el propósito de la bendición, Dios lo va a utilizar. Dios le va a dar más bendiciones. Hermanos, para los cristianos, la bendición de Dios no es el fin, sino es el comienzo. Dios ha bendecido para que usted pueda bendecir a los que están mucho más peor que nosotros. No es para que nosotros vayamos a hacer cosas lujo de este mundo. No, hermano. No es para que yo compre carro de lujo, 5, 6, 7 carros. Yo no digo, pero Dios sabrá. Pero el propósito, yo muchas veces digo, Dios no me ha bendecido para esas cosas. Dios me bendijo para otras cosas. Con lo que Dios me ha dado, más que satisfecho. Nunca me hizo faltar. Hermanos, hay que vivir una vida significativa con la bendición que Dios nos da. Hermanos, seamos un canal de bendición para que podamos ser bendecidos y usados por Dios. Amén. Oremos, por favor.